Los montes no mienten. Aquí. Cuando el sol se filtra entre los pinos y el aire sabe a piedra fría y agujas de conífero. Hay una honestidad que la ciudad jamás conoció. Sin claxones. Sin política. Sin reuniones de vecinos sobre qué tono de beige se permite en las fachadas. Solo viento. Canto de pájaros y un silencio que te hace sentir que tus huesos pertenecen de nuevo a la tierra. Esa era mi vida. Esa fue la promesa que me hice cuando compré esta tierra. Me llamo Javier Ruiz. Tras 20 años en el ejército y otros 5 vagando entre trabajos que pagaban facturas pero mataban el alma. Me encontré en las afueras de Granada con 20 hectáreas de colinas y granito obstinado. No era mucho. Pero era mío. Mío de una forma que el mundo no podía discutir. Escritura firmada. Notariada. Sellada por el registro de la propiedad. Un pedazo de tierra de un hombre ganado a pulso. La mayoría de las mañanas aquí. Mi rutina era sencilla. Revisar la tubería de agua que bajaba del manantial. Podar el matorral que se extendía como fuego verde por la valla sur. Instalar unas cámaras de rastro para los ciervos. Solo para recordarme que no era el único latido vivo en estos montes. Y a veces, cuando el ánimo me picaba, echaba al hombro mi vieja escopeta Remington y salía en busca de perdices por la cresta. No cazaba tanto por la carne como por la paz. Aquella mañana no debería haber sido distinta. Un martes fresco y luminoso. Con el café aún calentándome el pecho. La escopeta descansando cómoda en el hueco de mi brazo. Estaba a mitad del sendero de la cresta. Pensando si debería parchear el techo del cobertizo antes de la próxima lluvia. Cuando lo oí. Metal contra roca. Un clan hueco. Luego otro. Y el golpe seco de un martillo clavando acero en la tierra. Me quedé helado. Aquí afuera. Los sonidos viajan de forma extraña. El mordisco de un hacha puede ecoar como un disparo. Pero esto no era leña ni reparación de valla. Era deliberado. Medido. Como alguien reclamando lo ajeno. Me deslicé entre los árboles hasta que el claro se abrió. Y allí los vi. 3 hombres con chalecos naranjas brillantes y cascos amarillos. Trípodes erizados de visores y sensores como patas de insecto clavadas en el cielo. Uno estaba inclinado. Clavando una estaca plateada en la tierra. Mi tierra. Otro tenía un teodolito nivelado directo hacia el risco donde mi cabaña se erguía como un blanco perfecto. Estaban a menos de 70 metros de mi porche delantero. Mi primer pensamiento fue mantenimiento municipal. Chequeo de servicios públicos. Quizás un equipo de carreteras que se había equivocado de líneas. Pero miré de nuevo. No estaban arreglando nada. Estaban midiendo. Cartografiando. Plantando. Como pioneros en tierra robada. Algo frío me cayó en el estómago. Apreté la escopeta con más fuerza y empecé a bajar la colina. Botas crujiendo en la hierba seca. Cada paso más ruidoso que el anterior. No me oyeron al principio. Demasiado ocupados alineando sus visores. Demasiado seguros de sí mismos. Pero cuando por fin dejé que mi voz rasgara el claro. Todos giraron la cabeza a la vez. Ladré. Sin saludo. Sin sonrisa. Solo una palabra cargada con 20 años de mando en el aire. El más alto de los 3. De unos 50 y tantos. Calvo en la coronilla con un portapapeles pegado al pecho. Me miró como si yo fuera el intruso. No parpadeó. No se inmutó. Solo entrecerró los ojos en la luz matinal. Midiéndome. Detrás de él. El más joven se movió nervioso como un chaval pillado fumando en el baño del colegio.
El tercero mantuvo los ojos bajos en el equipo. Mandíbula tensa. Fingiendo que era solo otro martes en el Tajo. Pero yo sabía que no. No debían estar allí. Y lo sabían perfectamente. Bajé esa colina como un frente de tormenta. Escopeta colgando suelta en mi agarre. Pero lo bastante alta para que vieran el acero. El del portapapeles por fin levantó una mano como si él fuera el alguacil de ese claro. Buenos días. Dijo calmado y aceitoso. Tenemos una orden de trabajo de la Comunidad de Propietarios de Sierra Alta para el proyecto de servidumbre de paso y planificación de derechos de vía. Esa palabra, servidumbre, me golpeó como una bofetada. ¿Bajo qué autoridad? Espeté. Colocándome entre él y el trípode caro. Golpeó su tableta. Barbilla inclinada como si me estuviera enseñando algo. La autoridad de la comunidad. Esta franja está en una zona de corredor disputado. Debería haber sido notificado. Reí. Corto y feo. Estáis a unos 60 metros dentro de propiedad privada. Amigo. Mi propiedad. No hay nada disputado en eso. El joven se movió de nuevo. Ojos nerviosos saltando de mi escopeta al portapapeles. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Señor. Nos dieron mapas. Sí. ¿De quién? Del ratoncito Pérez. Sentí el aire tensarse. Años de patrullas y tierra extranjera me habían enseñado el momento antes de la escalada. Mi pulgar rozó el seguro de la escopeta. No para accionarlo, sino para recordarles y recordarme que estaba allí. Voy a llamar al sheriff. Dije lo bastante alto para que los tres oyeran. Saqué mi teléfono y marqué. Guardia Civil de Granada. Respondió el operador. Soy Javier Ruiz. Tengo topógrafos no autorizados en mi propiedad. Están clavando estacas. Midiendo sin permiso. Quiero que los saquen. El operador pidió mis coordenadas. Se las di precisas. GPS registrado. Archivado. Notariado con mi escritura el año pasado. Para cuando colgué. El claro era un tablero de ajedrez de silencio. El del portapapeles, Ricardo. Supe después, sonrió como si hubiera pasado por esto antes. Esto va a escalar innecesariamente. Advirtió. Ya ha escalado. Dije. Estáis pisando un delito. Levantó su tableta hacia mí. El mapa brillaba. Pulido y profesional. Un perímetro rojo se extendía por mi ladera. Comiéndose el risco como un hongo expandiéndose. Mi cabaña estaba dentro de una línea punteada etiquetada como zona de desarrollo comunitario. No toqué la pantalla. No necesitaba. Ese mapa no vale ni los píxeles con que está impreso. Los labios de Ricardo se crisparon. Nos dijeron que esperáramos resistencia. No resistencia. Dije. Brazos cruzados. Mandíbula tensa. Solo leí. Antes de que pudiera responder. El lejano zumbido de motores nos alcanzó. Vehículos patrulla subiendo por el camino de grava. Luces girando. Pero sin sirenas. No aparté los ojos de Ricardo. Deberíais recoger. No se movió. Tampoco sus hombres. Bien por mí. El primer coche patrulla coronó la curva. Polvo arremolinándose alrededor. Otro se detuvo detrás. Dos guardias civiles bajaron. Gafas de espejo brillando. Uno mayor. Hombros anchos. Corte de pelo militar. Mandíbula como granito. El otro más joven. Aún intentando parecer que no era su primera vez.
Levanté la mano. Calmado. Firme. Son ellos. Dije. Señalando a los topógrafos. Están en tierra privada. Mía. Sin aviso. Sin permiso. Ricardo dio 2 pasos confiados adelante. Guardias. Gracias por venir. Trabajamos en nombre de la comunidad de propietarios de Sierra Alta. Esta área es parte de una disputa de límites activa y desarrollo futuro de servidumbres. Tenemos documentación. Alto ahí. El guardia mayor dijo. Voz baja. Masticando chicle invisible. Uno a la vez. ¿Cómo se llama? Ricardo Colmenar. Contratista licenciado despachado para comenzar mediciones preliminares de acceso vial y conducto de fibra. El guardia se volvió hacia mí. ¿Y usted? Ruiz. Sí. Y esta tierra es mía. Cada centímetro desde la cresta hasta la línea de árboles. Comprada limpia. Nunca bajo jurisdicción de comunidad de propietarios. El guardia joven sacó un bloc. ¿Tiene prueba? Más que suficiente. Le entregué un sobresellado de mi mochila de campo. Dentro. Escritura notariada. Mapa de límites GPS. Registro provincial. Imágenes oficiales de dron del año pasado. Incluso una página laminada con mi ID de parcela separado de Sierra Alta. Mientras hojeaban, Ricardo deslizó su tableta y la empujó hacia el guardia joven. Aquí nuestro mapa. Visualización de parcela actualizada muestra el perímetro revisado de la comunidad. El guardia entrecerró los ojos. Esto refleja la integración planificada de Sierra Alta de zonas adyacentes. Integración planificada no reescribe la ley de títulos. Corte. El guardia mayor murmuró, no a menos que seas Dios. La mandíbula de Ricardo se tensó. Nos dijeron que se resolvería administrativamente después de la topografía. Hay una revisión en curso. No revisaron nada. Espeté. Solo redibujaron una línea y esperan que nadie se dé cuenta. Los 2 guardias intercambiaron una mirada. El joven se movió incómodo. Bueno. Esto parece turbio. No es turbio. Dije. Acercándome. Voz afilada. Tenéis mi escritura. Tenéis coordenadas GPS. Tenéis imágenes. Sin servidumbre. Sin consentimiento. Esto no es un malentendido. Es una invasión. El silencio se extendió. Luego el guardia mayor devolvió la tableta. Dijo que está licenciado. ¿Verdad? Sí. Respondió Ricardo. También sabe que no se supone que trabaje en tierra disputada sin notificación formal al titular actual. ¿Correcto? Ricardo dudó. Nuestras órdenes vinieron directamente de la Junta de la Comunidad. Genial. El guardia dijo, entonces quizás Sierra Alta pueda pagar sus honorarios legales porque le digo ahora mismo. Vais a dejar esta propiedad. Y si volvéis sin orden judicial o escolta de la Guardia Civil, será allanamiento criminal. Los 2 más jóvenes empezaron a empaquetar su equipo. Rápidos y rígidos. Ricardo se demoró. Mandíbula apretada. Ojos fijos en mí. Esto va a retrasar todo el proyecto. Dijo. Quizás deberíais haber llamado a mi puerta primero. Repliqué. Llevaron su equipo de vuelta al camión. Pero antes de que Ricardo subiera, se inclinó lo suficiente para que solo yo oyera. No vas a ganar esto. Amigo. Ya han programado la instalación. Estás en medio. Lo miré fijo.
Escopeta al hombro ahora. He estado en sitios donde hombres intentaron asustarme con peor que papeles. Aún estoy aquí. Su mandíbula se movió. Pero no salieron palabras. Subió al camión. Cerró la puerta de golpe y se alejó detrás de los topógrafos. Los guardias vieron cómo desaparecían en la curva. El joven por fin exhaló. Bueno. Eso ha sido algo. Bienvenido a Sierra Alta. Dije seco. Donde comunidad significa acosador adyacente. El guardia mayor me dio una larga mirada. Esto va a ser un lío. ¿Tienes abogado? Lo tendré esta noche. Bien. Si intentan de nuevo. Llama primero a tu abogado. Pero si pisan aquí otra vez sin causa. Tienes derecho a denunciar. Cuando se fueron. Me quedé solo con la estaca aún sobresaliendo de mi suelo. La saqué de una patada con la bota. Salió con un chasquido. Una menos. Demasiadas por delante. ¿Y la guerra? Lo sabía. Acababa de empezar. Aquella noche. No pude dormir. Las estacas se habían ido. Arrancadas de la tierra y tiradas detrás del cobertizo. Pero la sensación permanecía. Como si estuviera de pie sobre una mina y alguien rodeara con un mechero. Las palabras de Ricardo se repetían una y otra vez en mi cabeza. No vas a ganar esto. Amigo. Ya han programado la instalación. Eso no era fanfarronería. Era confianza. El tipo de confianza que viene de saber que alguien más arriba ya ha firmado los papeles. Engrasado las palmas correctas. Decidido el resultado antes de que la pelea siquiera empiece. Así que hice lo que siempre hago cuando no puedo dormir. Me puse a trabajar. La esquina sur de mi cabaña hace de oficina. Si se puede llamar así. 2 monitores grandes montados en madera de granero. Una cafetera más vieja que la mayoría de los guardias en esta provincia. Y suficientes discos duros para respaldar cada prueba que un hombre pueda necesitar. Abrí una carpeta nueva y la etiqueté en rojo negrita, Registro de Evidencias de Invasión Sierra Alta. Primera parada. El Portal SID de la provincia. Conozco los mapas. Diablos. He vivido de ellos en lugares donde una cresta equivocada significaba caminar hacia una emboscada. Así que cuando los mapas de parcelas cargaron, ya sabía qué buscaba. Allí estaba. Mi propiedad clara como el día. ID de parcela sellado y separado limpiamente de Sierra Alta. Sin superposiciones. Sin límites compartidos. Nada. Luego cliqueé una capa secundaria que no había visto antes. Superposición de expansión propuesta. Se materializó en el mapa como un fantasma. Una línea de límite translúcida empujando al sur. Curvándose directo a mi cresta. Justo donde esos bastardos habían plantado sus estacas. Mi estómago se apretó. Esto no era un accidente. No eran topógrafos rebeldes vagando demasiado lejos. Estaba escrito en un plan. Publicado. Registrado. Flotando silenciosamente en el sistema provincial durante 3 meses. Descargué el archivo. Comprobé los metadatos. Autor, Consultoría Harman y Cartografía. El nombre me golpeó como agua fría. Lo había visto en la tableta de Ricardo cuando me empujó ese PDF bajo la nariz. Harman. Quienquiera que fuera. No solo respaldaba a la comunidad. Era el arquitecto. Así que cavé más profundo. Su sitio web apareció pulido y estéril como el sueño de un reclutador corporativo. Frases como redefinición integrada de límites. Modelado de fusión GeoCic y estrategia de optimización de parcelas.
Tonterías corporativas encadenadas para sonar legales e inevitables. Luego encontré la sección que me hizo hervir la sangre, desafíos comunitarios. Un escrito brillante sobre comportamientos de resistencia entre propietarios rurales y estrategias para pacificar disidencias durante la integración de comunidades. Pacificar disidencias. Como si la gente defendiendo su propia tierra fueran solo insurgentes a manejar. Desplazándome más. Encontré oro, o veneno. Dependiendo de cómo lo mires. Un enlace a YouTube. El canal estaba lleno de vídeos titulados Ley de Límites en España explicada. Y allí estaba. El doctor Esteban Harman en persona. Pelo, sal y pimienta. Gafas gruesas. De pie frente a una pizarra con la calma segura de un hombre que se cree más listo que todos. Un vídeo me detuvo en seco. Estudio de caso de conflicto en Sierra de Granada. Cliqué. Allí estaba. Mi cresta. Mi maldita colina con gráficos digitales deslizándose por la pantalla. Líneas rojas punteadas avanzando hacia mi cabaña. Etiquetadas limpiamente como corredor de acceso al desarrollo. Harman estaba al lado como un profesor de TED Talk. Parcelas legadas. Explicaba. A menudo crean ineficiencias en la planificación de servicios. Integrándolas en asociaciones cercanas. Promovemos equidad. Acceso y bien cívico. Bien cívico. Me recosté en la silla. Puños apretados. No solo planeaban tomar mi tierra. Ya le decían al mundo que era prácticamente suya. 10.000 vistas en el vídeo. Comentarios llenos de miembros de la comunidad animando. Preguntando cuándo empezaría la integración. Alguien incluso escribió, no puedo esperar a tener fibra por fin. Esa colina solo está ahí sentada. Esa colina. Mi colina. Llamé al único hombre en la provincia en quien confiaba. Daniel Molina. Subregistrador. Servimos juntos antes de que cambiara el uniforme por una corbata. Me debía más de un favor. Daniel. Dije cuando contestó. ¿Has oído hablar de consultoría Harman? Silencio. Uno largo. Luego un murmullo bajo. Jesús. Javier. Sí. He visto archivos raros con ese nombre. Mapas que aparecen antes de que nadie firme. Preaprobaciones que nadie recuerda aprobar. Necesito ojos en Sierra Alta rápido. Suspiró. Me estás pidiendo que saque el cuello. Te estoy pidiendo que detengas un robo en progreso. Una hora después. Mi bandeja de entrada pitó. Documentos escaneados. Solicitud de Sierra Alta para prezonificar corredores de infraestructura futuros. No sellados. No aprobados. Pero presentados. Registrados. Circulados. Y allí estaba. Mi parcela marcada para ruta de fibra óptica y puerta de acceso de emergencia fase 2. Desplacé más y encontré un borrador de flyer. Mi nombre. Mi tierra envuelta en lenguaje florido sobre mejora comunitaria y adición estratégica al futuro del barrio. Pendiente de confirmación. Pendiente. Lo que significaba no legal aún. Apostaban. Contando con que yo fuera lento o ciego o demasiado cansado para notar. Contando con el momente y la legitimidad falsa para llevarlos más allá de la meta antes de que yo dijera una palabra. Pero cometieron un error. Noté. Y no estaba cansado. Recorté cada captura de pantalla. Sellé cada PDF. Registré cada marca de tiempo. Etiqueté una nueva carpeta, fraude Harman. Esto ya no era solo una disputa de tierra. Era guerra por PowerPoint. Y yo había luchado guerras antes. A la mañana siguiente.
Los montes no sonaban igual. Los pájaros aún cantaban. El arroyo aún murmuraba. Pero debajo de todo había un zumbido. Mis propios nervios vibrando como alambre de espino. Preparé café fuerte suficiente para pelar pintura e intenté sacudírmelo. Pero las estacas aún estaban en mi cabeza. Las líneas rojas en el mapa de Harman. La advertencia SMAC de Ricardo. Alrededor de las 10. Llegó el correo. El sobre parecía oficial. Sello provincial. Departamento de Servicios Ambientales. Pensé que era un seguimiento a la llamada que hice a la Guardia Civil. O quizás un formulario reconociendo mi queja de tierra. Lo abrí. Escaneé la primera línea. Y sentí el mundo inclinarse. Era una queja supuestamente presentada por mí. Según el documento, Javier Ruiz había enviado una declaración declarando que pretendía cortar el acceso al agua a la comunidad, restringir derechos de servidumbre y erigir vallado para limitar el allanamiento comunal. Allanamiento comunal. Palabras que nunca en mi vida había juntado. Al fondo estaba mi firma. No mía. No exacta. Pero lo bastante parecida para pasar un vistazo superficial. La rabia me subió como bilis. Esto no era un error. Era una falsificación. Un golpe bajo para manchar mi nombre. Para hacer que pareciera el villano antes de que la pelea empezara. Llamé a mi abogado nuevo. Un tipo duro de Granada llamado Luis García. Que odiaba a las comunidades de propietarios tanto como yo. Envíamelo todo. Dijo. Esto huele a falsedad documental. Podemos contradenunciar por calumnia y fraude. Pero no esperé. Volví a la oficina improvisada y empecé a rastrear. El documento tenía un número de registro provincial. Lo introduje en el portal público. Salió limpio. Archivado ayer. Autor, anónimo. Pero con un sello de Sierra Alta. Luego busqué más profundo. En foros de propietarios rurales. En grupos de Facebook sobre disputas urbanísticas. Historias similares salían como setas después de lluvia. Un granjero en Jaén que renunció a su servidumbre en un documento que nunca firmó. Una viuda en Málaga demandada por obstruir accesos que nunca existieron. Y en cada caso, el nombre Harman aparecía como consultor. Era un patrón. No solo mi tierra. Era un sistema. Mapas redibujados en secreto. Firmas falsificadas. Presiones para que los dueños vendieran barato o se ahogaran en juicios. Y Sierra Alta era solo la punta. Cavé en registros mercantiles. Harman no era independiente. Su consultoría estaba ligada a un fideicomiso basado en Madrid. Desarrollo Urbano Madrileño. Un nombre anodino que sonaba a fondo de pensiones pero tenía el peso de un ejército privado detrás. Aquella noche. El primer PIN llegó. Movimiento en la valla sur. Luego otro a 30 metros más adentro. Lento. Cuidadoso. No chavales. Profesionales. Me deslicé a posición. Remington apoyada. Visor nocturno brillando verde tenue. Dos figuras se arrastraban a lo largo de la valla. Uno llevaba alicates. El otro una palanca. Ambos con sudaderas negras. Máscaras bajas. El primero se inclinó hacia la alambrada. Entonces el cable trampa saltó. Un bengala chisporroteó fuego a través de la cresta. Los hombres se congelaron en la luz roja como animales en una trampa. ¡Soltadlo! Ladré. Uno corrió. El otro no. En cambio, balanceó los alicates, cortando la valla como si pudiera forzar su camino antes de que yo llegara.
Disparé un tiro de advertencia al suelo a 1 metro de sus botas. El estruendo rajó la noche, ecoando en los pinos. Soltó los alicates. Manos arriba. Jesús. No dispares. No. Arrodilla. Dudó. Me acerqué. Cañón firme. Ojos fijos. Ahora. Cayó duro. Rodillas crujiendo grava. De cerca. Vi que era más joven de lo esperado. 30 y tantos quizás. Guantes baratos. Botas tácticas desgastadas. No material de junta de comunidad. Músculo contratado. ¿Quién os envía? Pregunté. Mantuvo la boca cerrada. Empujé el cañón más cerca. Estás en mi tierra. Cortando mi valla a las 2 de la mañana. Una mentira más y volverás gateando sin rótulas. Su respiración tartamudeó. Harman. Ya lo sabía. Quería más. ¿Nombre completo? Esteban Harman. Consultoría Harman. ¿Y cuál es el trabajo? Tragó. Fase 2. Instalación. Preparar fibra. Se supone que ablandamos el terreno. Hacemos que parezca ya en uso. Luego cuando la provincia aprueba. Nadie lo cuestiona. Sentí la ira hervir en mi pecho. Así que falsificáis la historia. Forjáis los papeles. Plantáis las estacas. ¿Y para cuándo os pillo? El mapa dice que ya está hecho. Asintió miserable. Ese es el juego. ¿Quién más juega? Otra duda. Tiré del martillo con un clic afilado. Desarrolladores. Soltó. Un fideicomiso basado en Madrid. La comunidad fronta el papeleo. Harman hace los mapas y tipos como yo el trabajo sucio. Si alguien resiste. Empujamos hasta que rompa. ¿Empujar cómo? Bajó la mirada. Difamarlos. Drenarlos. ¿O? Se calló. ¿O qué? No respondió. Pero no necesitaba. Lo até con bridas que tenía en el chaleco y lo marché a la puerta. En el camino de grava. Lo empujé a la tierra y marqué a la Guardia Civil. Cuando los guardias llegaron. Me reconocieron. Uno alzó una ceja al hombre atado. Lo encontré cortando mi valla. Dije plano. Dice que trabaja para Harman. Quizás queráis comprobar su historia. El guardia joven pareció inquieto. Lo llevaremos. Pero ¿sabes cómo va esto? Sin cargos formales. Denúncialo por allanamiento. Espeté. Y dile al fiscal que añada conspiración. Admitió que la fase 2 ya está en marcha. Lo esposaron y lo metieron en el coche. Mientras las luces traseras se desvanecían por el camino. Me quedé solo en el polvo. Escopeta colgando. Corazón latiendo. Debería haber sentido victoria. En cambio, sentí el mismo peso frío del tribunal. Porque si Harman había contratado hombres como ese. Enmascarados. Armados con alicates y palancas. Significaba que esto ya no era sobre topografías o servidumbres. Era ejecución. Y la ejecución solo viene cuando las apuestas son más grandes que la cresta de un hombre. El hombre que pillé con los alicates no duró mucho en el calabozo provincial. A la mañana siguiente. Estaba fuera bajo fianza. Su nombre borrado del registro de detenciones como si nunca hubiera estado allí. Daniel me llamó antes de que tuviera café. Javier. Dijo sombrío. El tipo que entregaste.
Los registros han desaparecido. Alguien de arriba presionó fuerte a la Guardia Civil. Se ha ido. Mi estómago se retorció. ¿Dices que está de nuevo ahí fuera? Peor. Has pinchado al fideicomiso. Y no les gusta ser vistos. Había oído el nombre antes en susurros. En notas al pie de archivos que Daniel me envió. Pero ahora era real. Desarrollo urbano madrileño. 3 palabras anodinas que sonaban a fondo de jubilación. Pero con el peso de un ejército privado detrás. Necesitaba prueba. Más que mapas. Más que rumores. Algo innegable. Así que empecé a cavar. Los días se volvieron un borrón de café y luz azul mientras peinaba archivos corporativos. Empresas pantalla y solicitudes de zonificación oscuras. Todo estaba allí si sabías dónde mirar. Honorarios de consultoría de Harman canalizados a través de sociedades limitadas que solo existían en papel. Parcelas marcadas como disputadas. Reapareciendo meses después bajo subsidiarias del fideicomiso. Propietarios comprados barato o enterrados bajo demandas hasta que vendían. Y Sierra Alta. Mi tierra era solo un cuadrado en un tablero de ajedrez mucho más grande. El fideicomiso no iba tras pinos y arroyos. Iban tras corredores. Líneas de fibra óptica. Rutas de servicios. Puertas de acceso de emergencia. Infraestructura. Lo que significaba dinero. Miles de millones eventualmente. Y yo estaba en medio de una de sus piezas. La primera advertencia llegó un miércoles. Un sobreplano en mi buzón. Sin sello. Sin remitente. Dentro. Una sola hoja de papel. Abandona la sierra. Javier. Los accidentes pasan en los montes. Sin firma. Solo letras de imprenta cortadas de una impresora láser barata. Lo quemé en el pozo de fuego. Luego instalé 2 cámaras más en el camino de entrada. La segunda advertencia no fue tan sutil. Jueves por la noche. Me desperté con olor a humo. Salí corriendo. Corazón martillando. Escopeta en mano. El cobertizo junto a la valla sur. Mi cobertizo de herramientas. Estaba en llamas. Llamas lamiendo las paredes. Humo arremolinándose en el cielo nocturno. Logré apagarlo con la manguera de la bomba. Tosiendo. Ojos ardiendo. Mientras los perros aullaban. Pero el mensaje era claro. Podían alcanzarme cuando quisieran. Por la mañana. El cobertizo era una cáscara ennegrecida. Mis herramientas arruinadas. Daniel subió esa tarde. Pálido y tenso. Caminó el perímetro conmigo. Mirando las cámaras. Las cenizas. Las señales. No puedes quedarte así. Dijo. Te desgastarán pedazo a pedazo. Fuego. Difamación. Sabotaje. Eventualmente. Romperás o harán que parezca que lo hiciste. No me voy. Gruñí. Lo sé. Dijo suave. Lo que significa que necesitamos voltear el tablero. Aquella noche. Repasamos archivos en mi mesa de cocina. Daniel había sacado documentos frescos del archivo provincial. Una serie de memorandos de preaprobación sellados con el logo de Harman. Pero archivados bajo una empresa pantalla del fideicomiso. No solo planeaban expansiones. Ya vendían servidumbres futuras a firmas de telecomunicaciones. Apostando por la tierra antes de que fuera suya. Y un documento me heló hasta los huesos. Un acuerdo borrador ofreciendo derechos exclusivos de corredor a través de la Sierra Ruiz. Mi sierra. A un contratista que nunca había oído.
Estaba firmado. Fechado. Pendiente solo de confirmación de integración comunitaria. Habían vendido lo que no era suyo. Miré el papel hasta que las palabras se emborronaron. Así que esto nunca fue sobre la comunidad de Sierra Alta. Ella era solo la marioneta. Daniel asintió. Esteban Harman es la voz. Pero el fideicomiso. Ellos son la mano que tira de los hilos. Me recosté. ¿Exhausto? Pero ardiendo por dentro. Entonces cortamos la mano. ¿Cómo? Preguntó Daniel. Golpeé la pila de archivos. No solo los luchamos en los tribunales. Lo hacemos público. Periodistas. Profesores de derecho. Diablos. La Junta Estatal ya odia a las comunidades de propietarios. Hacemos este caso más grande que Granada. Más grande que yo. Los ojos de Daniel se entrecerraron. Eso te hace un objetivo. Sonreí amargo. Ya lo soy. Aquella noche. Subí todo. El arsenal de guerra. A 3 nubes encriptadas. Envié enlaces a Daniel. A un contacto en la fiscalía. Y a un amigo de confianza en la capital. Luego me senté en el porche. Escopeta sobre las rodillas. Escuchando los montes. La sierra estaba quieta de nuevo. Demasiado quieta. Pero la pelea no había terminado. Se había desplazado de agujas de pino y eslabones de cadena a salas de juntas y titulares. ¿Y si el fideicomiso pensaba que podían asustarme de mi tierra con fuego y sombras? No habían aprendido una mierda porque había vivido guerras peores. ¿Y esta? Esta era personal. La mañana después de enviar el arsenal. La sierra se sentía diferente. Más ligera. De alguna forma. Como si los montes mismos supieran que había dejado de esconderme. Pero con ese alivio venía un borde más afilado de peligro. Si el fideicomiso sabía que estaba a punto de hacer público su esquema. No solo enviarían abogados y quejas falsas ya. Enviarían algo peor. Al atardecer. Tuve mi respuesta. El perro empezó a gruñir antes de que las alarmas saltaran. Un sonido gutural bajo. Orejas planas. Pelaje erizado. Luego vino el pin suave en mi teléfono. Vaya norte. Brecha detectada. Agarré la Remington. Me puse el chaleco y apagué las luces de la cabaña. Los monitores brillaban en la oscuridad. 3 figuras esta vez. No 2. Moviendo rápido. Coordinadas. Gafas de visión nocturna brillando tenue en el infrarrojo. No topógrafos. No borrachos contratados. Profesionales. Salí por la puerta trasera. Pegándome a las sombras. Cada paso medido. Mis trampas estaban puestas días atrás. Crudas pero efectivas. Cables trampa. Hacedores de ruido. Unos pozos poco profundos cubiertos de maleza. El primer intruso golpeó una línea de trampa. Un bengala silbó hacia arriba. Chisporroteando luz roja sobre la sierra. Se tiró al suelo. Rodando. Arma desenfundada. Una pistola con silenciador. Silenciadores. Mi pecho se apretó. Esto no era vandalismo. Era un golpe. Me arrastré boca abajo por la maleza hasta el escondite. Corazón latiendo. Y alcé el visor. El segundo intruso cubría al primero. Escaneando con un fusil. El tercero se movía amplio. Rodeando hacia la cabaña. No estaban aquí para asustarme. Estaban aquí para acabarme. Exhalé lento. Centré la mira.
Y apreté. El estruendo rasgó la noche. Perdigones destrozando la tierra a un palmo de las botas del hombre. Giró. Disparando a ciegas. Destellos de cañón estroboscópicos. Los otros gritaron. Voces afiladas. Clipadas. Cadencia militar. Contacto derecho. La pelea estaba en marcha. Disparé de nuevo. Esta vez bajó en la maleza, forzándolos abajo. Los montes erupcionaron en caos. Bengalas chisporroteando. Perros ladrando como infierno. Alarmas aullando. Un intruso tropezó en un pozo. Piernas chasqueando con un crack que oí incluso desde el escondite. Sus gritos rajaron la noche crudos y pánicos. Los otros intentaron arrastrarlo libre, gritando maldiciones. Pero yo ya me movía. Me deslicé cuesta abajo, quedándome bajo, cerrando la distancia. Cuando salí de la cobertura, la Remington nivelada cuadrada a sus espaldas. ¡Soltadlo!, rugí. El sano se congeló. El herido gimió, agarrando su pierna. El tercero, el de la pistola, se giró a medias. Ojos anchos detrás de las gafas. «No quieres hacer esto», rasgó. «Elegisteis la sierra equivocada», dije. Por un latido. Nadie se movió. Luego la pistola repiqueteó en la tierra. El fusil siguió. Los marché a la puerta. Escopeta nunca vacilando. Mi respiración venía entrecortada. El peso de la noche presionando como piedra. «¿Quién os envía?», demandé. Sin respuesta. Pateé la pierna del herido. Aulló. Dientes desnudos en dolor. ¿Quién? El del fusil por fin habló. Desarrollo urbano madrileño contratado a través de Harman. Nos dijeron que te doblarías. Que estabas aislado. ¿Y si no? Su silencio fue respuesta suficiente. Los até con bridas con manos temblorosas. Cada nervio zumbando. Luego llamé a la Guardia Civil con una voz que apenas sonaba como la mía. Cuando los guardias llegaron, sus ojos se abrieron al sitio. 3 hombres atados. Armas en el suelo. Uno gritando con una pierna rota. Di mi declaración plana y fría. Cruzaron mi valla. Armados. Silenciadores. Cadencia militar. No vinieron a hablar. El guardia mayor me miró largo. Mandíbula tensa. Acabas de revolver un avispero. Ruiz. Entonces quemaré el avispero, Dije. Llevaron a los hombres. Embolsaron las armas. Catalogaron el equipo. Pero sabía cómo iría esto. Por la mañana. Desaparecerían del registro como el primero. Y supe entonces que esto ya no era solo sobre mi tierra. Era sobre mostrar al fideicomiso que algunos no nos rompemos. Mientras los coches se alejaban, me quedé solo en la puerta. Escopeta pesada en mis manos. Los montes alrededor estaban quietos de nuevo. Pero no era la paz de antes. Era la quietud de un campo de batalla justo antes de la siguiente carga. Pensé que había visto lo peor. Mapas falsos. Quejas forjadas. Campañas de difamación. Hombres con alicates. Hombres con armas. Pero la noche que puse a 3 contratistas del fideicomiso en el suelo, algo cambió. Por primera vez. Habían fallado en abierto. Y el fracaso hace a los depredadores descuidados. Al amanecer, la noticia ya se había filtrado.
Alguien de la Guardia Civil había avisado a un reportero. El titular estalló en el Diario de Granada: hombres armados vinculados a escándalo de comunidad detenidos en Sierra Privada. De repente. Ya no era solo mi sierra. Era una historia. A mediodía. 2 furgonetas de satélite estaban aparcadas en el camino de grava. Reporteros con pelo perfecto se apoyaban en mi puerta. Micrófonos listos. No les di una declaración. Aún no. Pero las cámaras hicieron su trabajo de todos modos. Para el fin de semana. El Arsenal estaba en todas partes. Mi amigo en la capital lo había empujado a funcionarios estatales. El profesor que me escribió esa carta puso los archivos en su seminario de Derecho Inmobiliario y un reportero de Madrid abrió las puertas de par en par con una investigación especial. La red del fideicomiso, como consultores y desarrolladores, coludieron para robar tierra en España. Lo tenían todo. Emails. Superposiciones forjadas. La queja falsa con mi firma. Incluso clips de las propias conferencias de Harman en YouTube donde mi sierra brillaba roja en sus mapas. Y con el público mirando. El fideicomiso no podía esconderse más. La primera en caer fue Carmen Blanco. Ya había sido imputada. Pero ahora la Junta Estatal de Bienes Raíces le impuso prohibiciones de por vida y demandas civiles que drenarían su jubilación 2 veces. Vendió su casa en una semana. Se escabulló de Sierra Alta como una ladrona a plena luz. Harman fue el siguiente. Revisión de licencia revocada. Negocio de consultoría en lista negra. El hombre que una vez pavoneaba frente a pizarras con sonrisa de profesor Smart ahora parecía un fantasma arrastrado a los tribunales. Pero el grande era el fideicomiso. Investigadores estatales allanaron sus oficinas en Madrid. Saliendo con cajas de archivos y discos duros. En las noticias. Vi trajes en esposas. Cabezas bajas. Desfilando ante cámaras. Un titular decía: cargos federales por fraude pendientes. Me senté en mi porche y lo vi todo desplegarse en un pequeño TV a batería. Escopeta apoyada en la barandilla. Por una vez. La sierra se sentía quieta de la forma correcta de nuevo. Pero la victoria no se sentía como triunfo porque incluso mientras el fideicomiso ardía, sabía que la máquina era más grande que unos nombres en papel. Empresas pantalla colapsan. Nuevas aparecen. Consultores se reetiquetan. Encuentran presidentes frescos con sonrisas limpias y cuchillos afilados. La pelea no había terminado. No realmente. Esa verdad me golpeó una semana después cuando un sedán negro rodó lento pasado mi puerta. No guardias provinciales. No vecinos. Vidrios tintados. Placas sin marcar. No pararon. Solo ralentizaron lo suficiente para que captara la silueta de un hombre en el asiento trasero mirando. Luego rodaron. Tragados por la curva en el camino de grava. No perseguí. Solo me quedé allí. Mano descansando en la Remington hasta que el polvo se asentó. Más tarde esa noche, Daniel subió con una botella de coñac. Nos sentamos junto al pozo de fuego. Llamas chasqueando. Perros acurrucados a nuestros pies. ¿Lo hiciste?, dijo. Derribaste todo un timo de comunidad. Expusiste una red. ¿Te das cuenta que la gente llama a esto el caso Sierra Alta? Las facultades de derecho ya lo enseñan. Tomé un sorbo lento. Humo arremolinándose hacia las estrellas. No ha terminado. Daniel. Ni por asomo. Me dio una mirada. ¿Crees que intentarán de nuevo? Miré hacia la línea oscura de árboles donde los montes susurraban en el viento. No creo. Sé. Perdieron una batalla. Pero guerras como esta
No terminan. Solo cambian de frente. Por un largo rato. Nos sentamos en silencio. Los montes zumbaban con grillos. El arroyo susurraba en algún lugar en la oscuridad. Y el aire olía a pino y ceniza. Luego Daniel alzó su copa. Por la sierra. Dijo. Por la sierra. Ecoe. El fuego chasqueó. Las estrellas ardieron firmes. Y por un raro momento. La promesa de los montes volvió. Pero incluso entonces. Profundo dentro. Mantuve el peso de la vigilancia cerca. Porque había aprendido algo aquí afuera. Algo que ninguna comunidad o junta de fideicomiso entendería jamás. Un hombre que conoce su tierra. Sus mapas. Sus límites. No puede ser comprado. No puede ser acosado. Y seguro como el infierno no puede ser borrado con un PDF forjado. Aquí en esta sierra. La línea se mantuvo.